la meta en el parto, sin darnos cuenta que casi el parto es el inicio, ¿no? Yo, por ejemplo, durante mi embarazo, que lo pasé en casa tocándome la barriga, por eso en parte también fue tan bueno, pues me leí 1000 cosas de parto. 1000 cosas de parto, 1000 cosas de crianza. Bueno, creo que incluso empecé a leer cosas de escolarización, que ya dije, esto me parece un exceso. Pero no se me ocurrió leer de lactancia. Y entonces llegué absolutamente virgen a la lactancia, porque yo siempre recordaba que mi hermana, que había tenido un parto hospitalario horroroso en sus 2 partos, que a su hija se la llevaron porque tenía ictericia y la pusieron en la lámpara, o a lo mejor no tenía ictericia y se la llevaron y la tuvieron en la lámpara, no sé si 2, 3 horas o 5, pues cuando se la dieron a mi hermana, después de todo ese tiempo, en el que por supuesto le darían biberones, pues, puedo compartir, ahora empiezo. Pues ella cuenta que su bebé llegó y se enganchó como una loca al pecho. Y yo dije, bueno, pues eso debe ser así, ¿no? Como las cabras, ¿no? Que el gatito va el cabritillo y se engancha, pues esto debe ser así, ¿no? Pero resulta que en las humanas no siempre es así. En la inmensa mayoría de los casos no es así. Y justo me viene genial compartir ahora la pantalla si puedo. Vale, a ver si me deja. Porque muchas mamás que como yo pensaban que la lactancia, que no lo veo, que la lactancia era algo natural, pues no se preparan para la lactancia. Y en ese no prepararse, porque confían que es algo natural, pues esperamos que las cosas surjan así, que es como deberían de surgir, pero en la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos no es. A ver si lo podéis ver. Ay. Bueno, y así debería ser si lo permitiéramos, pero no suele ocurrir así, no es así en muchos casos como inicia nuestra lactancia. Y además resulta que tenemos unas expectativas creadas socialmente, pues, socialmente por las celebrities. He puesto a esta mujer que no sé ni quién es, pero que se la ve tan estupenda y con su bebé, con 2,5 millones de zapatos, un montón de ropa, y resulta que las expectativas no siempre se corresponden con la realidad, ¿no? Y que la realidad casi nos golpea en la cara y nos encuentra con el cuerpo magullado, si no maltratado o ultrajado, ¿no? Y con una sensación de abandono institucional, es decir, no sabemos a quién recurrir si tenemos una duda, no sabemos qué hacer cuando nuestro bebé se pasa la noche entera llorando. O hay veces que no sabemos si lo podemos coger porque de manera reiterativa nos han repetido eso de no lo cojas que se acostumbra, ¿no? Y además estamos con un cóctel hormonal explosivo, sin dormir, con una dificultad para expresar nuestras propias necesidades, y a eso le sumamos lidiar con una lactancia pues que no es como nos la habíamos imaginado.
a todo eso, a todas esas expectativas que en la mayoría de los casos no se cumplen, pues nos encontramos con un montón de interferencias, muchísimas. La primera, durante todos los controles de embarazo, esa sensación de deshumanización, de que llegas allí, eres un cuerpo que alberga un feto, es decir, no sé, pero es verdad que la atención primaria suele ser más amorosa y suele tener otra manera de acoger suele, y de contener a la madre, pero por ejemplo aquí en Ciudad Real, en las consultas de rutina de ginecología son un horror, es que ni te miran, ¿no? Es una sensación como de despersonalización, no hay comunicación, no hay una contención, no hay una escucha, ¿no? Por mil razones, ¿no? Luego a eso le sumamos la violencia obstétrica en el transcurso del parto, el insuficiente apoyo sanitario a las madres las primeras semanas después de dar a luz, la facilidad con que algunos profesionales recetan suplementos e instan a dejar la teta antes de tiempo, y una organización sociolaboral que da la espalda a la maternidad y que nos obliga a incorporarnos cuando nuestra criatura todavía tiene 16 semanas y cuando en muchos casos no es nuestro deseo. Bueno, hay muchos estudios que indican que las mujeres, muchas mujeres, no desean iniciar la lactancia por desconocimiento de la importancia que tiene para la salud, para la suya y para la de su bebé. Que las dificultades de inicio en el inicio de la lactancia suelen ser debidas a impedimentos técnicos que podrían minimizarse con una atención sanitaria correcta y una adecuada, y que los problemas de salud materno, aparte de algunas excepciones, no contraindican la lactancia, ¿no? Son muchos los profesionales que llegas, da igual con lo que sea, con un flemón, con una otitis, con lo que sea, y lo primero que te dicen es tienes que dejar de dar la lactancia. Bueno, estos son datos un poco para que veamos, lo primero, que no hay estudios. O sea, hay datos de los países en vías de desarrollo, pero en el llamado primer mundo no hay estudios de lactancia, no se saben las tasas de prevalencia de lactancia, es increíble. La OMS tiene como meta llegar al 50% de bebés amamantados a los 6 meses. Bueno, como veis, en Australia a los 6 meses son el 2%, en Estados Unidos el 16%, en los países nórdicos el 20%, que tienen una mejor cobertura, y en el Reino Unido la cifra es inferior al 1%. Por supuesto, no hay datos a los 2 años, que es la recomendación de todas las asociaciones de pediatría y de la OMS, no hay ni siquiera estudios, pero los datos al año son muy bajas. Entiendo que aquí hay un error porque en Estados Unidos dice que hay un 27%, me parece una cifra muy alta. Bueno, pues es que resulta que todo el mundo lo sabe y todo el mundo sabe lo que es la lactancia materna, lo importante que es ese inicio precoz, es decir, y resulta que nadie hace nada o nadie pone un especial cuidado. Las formaciones de los profesionales corren a cargo de su bolsillo, corren a cuenta de sus vacaciones, porque ningún laboratorio, ni siquiera la sanidad pública, les ofrece formación en la mayoría de los casos. Entonces, los profesionales que están formados es a cuenta de su bolsillo y a cuenta de restar días de sus vacaciones. El resto de las
de las formaciones corren a cargo de los laboratorios. Evidentemente a ningún laboratorio le interesa que alta prevalencia de lactancia materna, ¿no? Entonces, bueno, pues corre de nuestra cuenta, de la cuenta de las madres, tener esa información para poder demandarlo cuando hace falta, ¿no? Bueno, los estudios y la evidencia científica está clara, ¿no? El inicio precoz asegura un buen establecimiento de la lactancia materna y está relacionado con una mayor duración. Hay una colonización intestinal del recién nacido por las bacterias beneficiosas de la madre que ayudan a establecer en el bebé un ambiente microbiológico intestinal que le acompañará de por vida y le ayudará a luchar contra enfermedades, a digerir mejor el alimento y a regular su sistema inmunológico. Además, los componentes de la leche materna en esos primeros días pueden influir en la expresión de determinados genes, con efectos que durarán toda la vida. Por ejemplo, contrarrestando la predisposición genética a la obesidad o a enfermedades crónicas. O sea, esto sería solamente con que la mamá amamantara los primeros días. Solamente con eso el bebé ya está teniendo unos beneficios que le van a acompañar de por vida, ¿no? Es verdad que esos beneficios son mayores cuanto mayor tiempo se da el pecho, pero incluso aunque una mamá dé el pecho 2 días, 10 días, 20 días, es un regalo para su bebé. Hay muchas cosas que sabemos y que no he querido meter porque lo hemos oído 1000 veces, pero aunque mantengo aquí el nombre de beneficios para el bebé, no sé qué hora es, ya no se habla de esto, se habla abiertamente de los riesgos de tomar leche artificial. No se habla de los beneficios de no fumar, se habla de los riesgos del tabaquismo. Y aunque la comparación puede ser un poco borrica, yo creo que tenemos que ser claras, porque si no se sigue manteniendo el mito de que los niños de biberón se crían igual de sanos que los niños de lactancia materna y es falso. Cuando una mamá toma la decisión de no amamantar a su hijo en base a esos mitos, pues está tomando una decisión desinformada. Otra cosa es que una mamá con toda la información elija, por lo que sea, no dar el pecho. Pues estupendo y la acompañaremos en ese proceso, pero es importante que la información sea correcta. Porque tomar leche artificial en el primer año de vida pues nos hacen tener más posibilidades de sufrir procesos de infecciones gastrointestinales, respiratorios, urinarios, aumentando, si estas infecciones son graves, hasta 10 veces la probabilidad de hospitalización. Eso en el primer año de vida y a largo plazo aumentan las posibilidades de sufrir dermatitis atópica, celiaquía, inflamación intestinal, diabetes mellitus, obesidad y en criaturas con antecedentes familiares, alergia y asma. Cuanto más tiempo se mantiene la lactancia, menos probabilidades hay de sufrir estas enfermedades. Aparte de la protección que ya sabemos de la lactancia en el bebé, en el niño mayor y en la propia madre, ¿no? A nivel de fracturas por osteoporosis, cáncer de mama y de útero, diabetes también, ¿no? Bueno, en 2007 se hizo un estudio con bebés de 0 a 4 meses alimentados con leche de fórmula que ingerían hasta un 24% más de calorías de las necesarias, lo que inducía a su obesidad de pequeños o de adultos. Según la OMS, prácticamente todos los niños fueran amamantados, y dice prácticamente, es decir, teniendo en cuenta ese 3% de madres que no pueden amamantar por el problema que sea, y de esas madres que por otras razones no desean amamantar, cada año se salvarían unas 820.000 vidas. Y claro,
en nuestra mentalidad occidental decimos, claro, estas mujeres africanas que no tienen agua potable, digo africanas o de otros continentes que no tienen agua potable, que no tienen posibilidades de esterilizar los instrumentos y las herramientas con las que eh, producen los biberones. Claro, pensamos, ¿no?, en una mamá así, pero resulta que no, que si solo se tomara leche materna hasta los 6 meses, se salvarían 1000 vidas al año en Estados Unidos. Es decir, tenemos la sensación de que la leche materna es muy buena y que protege, pero que sobre todo hay riesgo en esas mamás que o bien no siempre tienen acceso a la leche materna, que no siempre, a la leche de fórmula, que no siempre pueden tener la cantidad necesaria para hacer los biberones correctamente, que no pueden esterilizar, ¿no? Pues resulta que no, que la UABA en el año 2007 hizo la Semana Mundial de la Lactancia, ofrecía estos datos. 1000 vidas de niños en Estados Unidos. Estamos hablando que los niños prematuros, en muchos casos, el poder tomar leche materna les marca una diferencia casi de vida o muerte, ¿no? En grandes prematuros. Entonces, es decir, que no es solo esas mamás que no tienen acceso a la leche de fórmula, ¿no?, sino nuestros niños del primer mundo también, ¿no? Además, tendríamos un ahorro sanitario de 23.000 euros por cada bebé prematuro si las mamás, o si esa gran mayoría de mamás amamantara, pues serían 50 millones de dólares los que habría de ahorros sanitarios si se prolongara la lactancia. No he añadido los datos, que son también peculiares, de los litros de agua que hacen falta para producir un kilo de leche, el CO2 que se emite para el transporte de la leche, ni la contaminación, por ejemplo, por aluminio, que pueden tener algunos envases de leche materna, de leche de fórmula, es decir, que también es increíble, ¿no? ¿Qué necesito para una lactancia exitosa? Pues sobre todo necesito información. Había aquí una matrona en atención primaria que le decía a las embarazadas que no fueran a las reuniones de la teta, que hasta que no tuvieran el bebé, que para qué iban a ir a las reuniones de la teta, ¿no? Claro, tampoco tenía muchas ganas de que vinieran porque la información que dábamos muchas veces no era coincidente. Entonces, al menos a la madre le generaría la duda y buscaría información. A mí me parece fundamental, ¿no? Cuando al grupo de apoyo a la lactancia viene una mamá embarazada, siempre la felicito y le digo, has venido al lugar adecuado para escuchar qué es de verdad, qué te vas a encontrar de verdad eh, cuando tengas a tu bebé en brazos y cuando estés en casa, ¿no? ¿No? Ese compartir las experiencias a mí me parece fundamental, ¿no? El poder anticiparnos, cuando tenemos la suficiente información, somos capaces de anticiparnos, ¿no? De poder prever lo que puede ocurrir y poder solventarlo lo antes posible, ¿no? Es fundamental tener apoyo logístico. Esto lo decía esta mañana Florencia, ¿no? Es decir, tener asegurada comida en el congelador, asegurado. Ahora, lo bueno de las mamás que han dado a luz en el COVID, es verdad que se han perdido toda esa posible red pero también se han evitado un montón de visitas y eso me decía una mamá, pues, esto a mí me está viniendo muy bien, ¿no? Es decir, que poder
tener ese apoyo logístico de la pareja o quien esté al cuidado de la mamá, de asegurar un flujo de visitas o mejor una contención casi absoluta, ¿no? Hasta que hayan pasado las primeras semanas, decir, pues que venga la gente y que venga con un tupper y nos lo dé desde la puerta y nos diga qué tal estás y ya está. Tener ese apoyo logístico, pues eso, que me hacen la compra, que están pendientes de si necesito algo, que me preparan la comida, que vienen y me ponen una lavadora, pero saber que voy a... porque la mamá lo necesita también, ¿no? Saber que todo eso también está controlado. Y apoyo emocional, ¿no? Poder contar con alguien con quien compartir, con alguien con quien sentirte sostenida y contenida, ¿no? A mí me parece fundamental. Poder acceder a la ayuda cuando hace falta, me refiero a la ayuda profesional, ¿no? Es decir, tener un mínimo de información, si no tener a alguien cerca que nos pueda ofrecer esa información, bien la doula o bien una asesora de lactancia, que nos pueda dar el feedback y nos diga, mira, igual si tu bebé no está haciendo caca, tienes que estar pendiente, ¿no? Y poder derivar a la mamá cuando haga falta antes de que sea tarde, ¿no? Y es importante tener una red de contención, ¿no? De mujeres, madres, y si no la tenemos, pues contar con el apoyo de una doula que nos pueda acompañar. Yo en principio no tengo más, así que si queréis, dejo de compartir la pantalla y nos ponemos por aquí y abrimos micrófono. Hola, Cristina. Vale. Así que si queréis, vamos compartiendo bien de lo que yo he estado comentando o de vuestra propia experiencia en acompañamientos o en vuestra experiencia como con otras mamás o vuestra experiencia de madre lactante. Así que cuando queráis. De nada, Marianela, que nos dice gracias. No, ni he mirado el chat. Hola. Bueno, Teresa, Hola, María. escucharte es muy bonito, es gratificante, ¿no? Y es como entender que es un proceso natural la lactancia que todas podemos sobrellevar, ¿no? Entender ese porcentaje de poquiticas mujeres que no pueden biológicamente, pues, lactar es esperanzador, ¿no? Pero, ¿cómo hacer, sobre todo con mamás primerizas? Yo sé que cada parto es diferente y trae sus retos diferentes, ¿no? Pero ¿cómo lograr dar como tranquilidad y confianza, ¿no? Porque yo tengo un bebé de 2 años y yo lacté hasta los 20 meses, pero siento que lactar es como, sobre todo cuando uno es primerizo, es como un acto de fe, ¿no? Los primeros días. Es como, no sé qué está pasando, no sé si está comiendo, que el calostro son 2 gotitas, pero no, las 2 gotitas de calostro lo van a llenar y uno es como, pero ¿cómo se va a llenar con 2 gotas si es que no, uno tiene que comer más, ¿no? Está acostumbrado como a siempre saciar el hambre en cantidades, ¿no? Como abundantes. Entonces, en principio la lactancia los primeros días es como tan, sí, no sé cómo más decirlo, como un acto de fe que siento que también muchas abandonan por esa incertidumbre, ¿no? Como que no saben, no ven si el niño sí está comiendo, si no está comiendo, si la teta no se siente llena, entonces no baja leche. Eh, no sé, cómo lograr en esos primeros días
darle tranquilidad a la mamá? Porque me parece súper difícil. Yo hay una imagen que uso que está por ahí, es de Medela. Tengo que buscar otra que no haga publicidad de Medela, pero es una imagen del tamaño del estómago de un bebé. Es decir, entonces lo ve claramente, es decir, un bebé recién nacido tiene entre 5 y 7 mililitros, eso es lo que cabe en un dedal. Es decir, cuando la mamá se da cuenta, es cierto, claro, cuando la mamá sabe que cuando el bebé tiene 2 días su estómago es del tamaño de una cereza, pero está en el hospital y llegan y le dan un biberón de 30, que es lo que, pues, le empieza a generar dudas y quizás busque información, ¿no? Yo creo que muchas veces, y más en el puerperio, ¿no? Esa necesidad o sea, a las mamás les hablamos y les hablamos, ¿no? Yo por lo menos soy un poco charlatana y esa información, o sea, pues llega mucho más sencilla, ¿no? Con una imagen que es capaz de decir, hala, o sea, ya está, no necesita más, ¿no? Es decir, que al final lo importante es confiar en la mamá, en ofrecerle esa contención para que ella se dé cuenta que puede, ¿no? Esta mañana Florencia lo decía, ¿no? Es decir, hacerle un poquito de espejo para que se dé cuenta que como mujer es capaz, ¿no? Que puede hacerlo. Sí, justamente es lo que has dicho, ¿no? Cómo poder mostrarle eso y comparar el estómago del bebé, darle esa información, que estamos en proporción y, y validar ese sentimiento de que es esperable que tenga dudas porque no lo puede ver. De hecho, creo que hace como 2 o 3 años sacaron como una aplicación rara que se suponía que podían medir la leche adentro del pecho materno, que era como una locura. Y nos reímos mucho, pero es muy triste porque a la vez a las mujeres que tienen miedo quieren comprar todos estos artilugios que no hacen falta. Es ir a esa introspección, a confiar que lo que le estamos dando es suficiente. Lo que pasa es que la duda generada en la mamá hace que el bebé también esté mamando duda y se genera como ese círculo vicioso. Pero lo que explicaste del tamaño del estómago del bebé es súper significativo, o sea, la cerecita, la pelotita de ping-pong. Muchas gracias, Teresa. Muy lindo escucharte. Es verdad que, y lo decía, ¿no? Leyendo una cita del libro de Mamá desobediente, pero en cualquier página, decir, el sistema se encarga de que nos sintamos incapaces. Es decir, no le interesa no le interesa que nos sintamos incapaces de gestar, porque necesita tener obreritos para que la cosa funcione. Nos quita la capacidad que tenemos de parir, porque nos la va minando en cada cita que tenemos, en cada cita ginecológica. Y entonces esto es como, de alguna manera, o sea, nos tienen casi programadas para reconocernos incapaces, ¿no? Entonces, establecer una relación con otra mamá que ha tenido una lactancia exitosa nos hace poder vernos en ella, ¿no? Nos hace vernos capaces y por eso a mí me parece tan importante que las embarazadas vayan a las reuniones de lactancia, ¿no? Donde se van a encontrar con la realidad que el bebé no te va a permitir. Había una mamá que decía, o me ducho o me lavo el pelo, o sea, o me enjabono el cuerpo o me lavo el pelo, las dos cosas no me da tiempo. Es decir, y la mamá que tenía al lado, o sea, soltó un suspiro de liberación, es decir, porque siempre tenemos la sensación que lo estamos haciendo mal, ¿no? Porque es que resulta que todas están estupendas, ¿no? Y vemos a todas esas
celebrities y todas esas famosas que salen pintadas y estupendas y se van de copas y dejan a su niño y no se les partirá el alma, ¿no? Había una mamá que decía, mis amigas no paran de llamarme, y yo le digo que no tengo ganas de irme con vosotras, que yo me quiero quedar con mi hijo, ¿no? Es cierto que también hay una parte de esto ya es de mi propia cosecha, bueno, como casi todo, del feminismo que nos dificulta entender la lactancia como un acto liberador, ¿no? Y como cuando es una lactancia elegida, por supuesto, siempre estoy hablando de lactancias elegidas, ¿no? Pero siempre nos sentimos como, ¿no? Es decir, parece que la lactancia es el yugo que nos oprime o... No, el yugo que nos oprime es una sociedad que no reconoce las necesidades de los niños, que no reconoce las necesidades de las madres. No es la lactancia lo que nos oprime. Mariela, dime que habías levantado la mano. Hola, gracias por la oportunidad. Quería consultar más que nada, así como muy puntual, las cantidades. Voy a la cantidad de leche, porque lo que pasa acá en Argentina, soy de Rosario, Santa Fe, Argentina, de que los bebés que van a neo hacen esto con las madres, le dicen que no les alcanza, y lo máximo que se puede sacar una mamá con una buena extracción de todo tipo, digamos, es, no sé, 30 miligramos, por decir un número, y le dice no alcanza, debería tomar el doble ese bebé. Y juegan con esto, digamos. ¿Hay o sea, como un dato exacto de cantidades de leche materna? Porque calculo que se guían por la tabla de la leche de fórmula, más que nada. Gracias. Yo el otro día tuve esta duda y entonces me puse en contacto con una mamá del grupo, el grupo al que pertenezco se llama Oro Blanco. Ella es pediatra neonatólogo de sistema digestivo y entonces le dije, Pilar, necesito que me den las cantidades porque esta mamá me las está pidiendo para saber cuánto le tiene que dar. Y me dijo, no hay cantidades. Es decir, cada bebé va a tomar lo que necesite. Es decir, ¿qué ocurre? Que en el hospital no hacen eso. La lactancia de fórmula debería darse a demanda y eso supone darle leche cuando el bebé lo demande y dejar de tomar el biberón cuando el bebé lo demande, ¿no? Al primer signo al primer gesto del bebé de girar la cara o... En cambio, claro, tenemos un biberón, un recién nacido, somos capaces de meterle 30 mililitros cuando no le cabe en el estómago, pero somos capaces de metérselo. Así que no te puedo contestar, lo siento, porque no es cierto. Las cantidades que tenemos son las que nos ofrecen los laboratorios, que están sobredimensionadas. Es decir, porque cuanto más le demos, más leche consumimos. Es decir, el laboratorio no tiene una intención de cuidar a nuestro hijo, en absoluto. Hay una intención de vender. Así que lo siento, no te puedo contestar. Chicas, María Cristina, muy rápido, que es que ya me estoy pasando en el tiempo de la siguiente. Ay. No le había dado para hablar, perdón. Perdón, ya cierro el micro, lo siento. Ya no lo tenemos que dejar, que viene otra mamá. Muchísimas gracias. Creo que esto, todas estábamos así con un poquito de pellizco, queríamos hacer un día de la doula un poco más, no sé, de otra manera y al final el COVID nos ha permitido llegar a Rosario, llegar al otro lado del charco, yo de Ciudad Real, Florencia de Barcelona, esto es una maravilla, así que... Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a las doulas de la red que lo han hecho posible, que sé que han trabajado un montón. Así que mil besos y me callo.